En este video vamos a hablar acerca de un plugin que parece que es mágico porque recupera, le da viveza, le da punch, le da mucho peso, ya sea los sonidos de drum and bass o sonidos como sintetizadores, percusiones, etcétera, etcétera. No nos vamos a arraigar solamente en esto, sino que es un plugin que puede utilizarse en diversos elementos dentro de una producción. Entonces, si quieres aprender esto, quédate en este video y pasemos a la explicación. ¿Necesitas ayuda con tu mezcla y mastering? Toma asesorías y compleméntalo con las membresías del canal para acceder a contenido exclusivo, y así llevarás tu sonido al siguiente nivel. Muy bien, vamos comenzando y te voy a poner un poco en contexto. Vamos a utilizar este instrumental como es de costumbre. Es una instrumental de techno enfocada en trance, pero puede funcionar en cualquier otro género que estés produciendo tú. Reitero, no nos vamos a cerrar de ese marco. También quiero decirte que este ejemplo aún no tiene el proceso, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Como puedes apreciar, el sonido no es totalmente cohesivo, no tiene pegada. Puede escucharse un poco bien, pero podemos mejorarlo con este plugin. ¿Y cuál es? Va a ser el plugin Max Volume de Waves. Este plugin realmente nos ayuda bastante. Es como un tipo OTT, pero de otra forma un poquito más, digamos, como cálida y un poquito con un mejor control que OTT. Este plugin se ve como muy arcaico realmente si lo vemos de forma visual, pero es un plugin que tiene o nos da un sonido bastante bueno. En este caso vamos a comenzar con lo que es el kick y el bajo y los vamos a dejar en un bucle sonando para poderlo procesar. En este caso lo que vamos a hacer es irlo procesando y utilizar este plugin. Entonces yo te recomiendo que previamente a esto o previamente a este proceso utilices atenuadores de ganancia para que entre mejor el proceso al plugin y pueda procesarse mucho mejor. Y posterior a ello utilizar un limitador. ¿Por qué? Porque es un plugin que de repente resalta de más la parte de la dinámica. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Previo a ello un atenuador de ganancia y posterior a ello un limitador. Ya teniendo en cuenta esto, el plugin se divide en dos: low level y high level. Obviamente el high level se va a enfocar a las frecuencias altas y a la dinámica que contiene esas frecuencias. Normalmente vamos a encontrar el transitorio, la frescura y un poquito más de dinamismo en el sonido. Y el low level lo que vamos a encontrar es la sección pesada, robustez, redondez, obviamente cuerpo y punch. Entonces, por ejemplo, aquí en el kick y el bajo vamos a empezar con lo que es el high level. Entonces, mucho ojo porque de repente hay que tener cuidado porque puede dispararse la ganancia demasiado. Entonces, hay que trabajarlo a un nivel de ganancia o de monitorización adecuado. El threshold lo que nos va a indicar es a partir de dónde va a empezar a trabajar el plugin, y el threshold se va a ver en este medidor de aquí que dice 0, menos 3, menos 6, menos 12, y el gain es donde vamos a poder darle salida de ganancia o atenuarla o igualarla, por así decirlo. Vamos a ver cómo le va a dar más transitorio a lo que es el bajo y el kick. Puedes notar cómo se siente esa patadita e incluso hasta el mismo kick se siente como que se escucha ese clic, ese. Y posterior a ello nos vamos a ir a la sección baja. Aquí también hay que tener mucho cuidado y trabajar con lo que es la perilla de gain o el fader de gain y el threshold irlo subiendo poco a poco. Yo te recomiendo en bombo y bajo dejarlo aproximadamente entre menos 3, menos 6 decibeles, pero de una forma muy regulada. Vamos a escuchar.
Puedes notar cómo se siente la robustez para esto. Sí te recomiendo que estés utilizando auriculares o monitores de estudio porque en un celular no lo vas a poder apreciar. Entonces, puedes notar cómo la sección baja se hace mucho más robusta, le genera más dinamismo el high level por el transitorio que genera y hace una pegada y una cohesión bastante buena en lo que es el kick y el bajo. Ahora te lo voy a presentar en el sintetizador. En el sintetizador también, reitero, estoy utilizando casi lo mismo, pero aquí como ya el sintetizador viene bien procesado, lo único que voy a hacer es desactivar los demás procesos. Me voy a quedar nada más con este. Vamos a escuchar el sintetizador. Listo, con esto vamos a bajar. O trabajar, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es darle más transitorio al sonido para que suene más punzante. Puedes escuchar cómo se hace más penetrante el sonido. Ahora le vamos a dar cuerpo con la sección baja. Puedes notar cómo le da hasta más filo y peso a la sección baja. Ahora, si ya con este plugin lo estamos puliendo, imagínate cuando metamos más procesos como reverberación, delay, ecualización y modulación para generar ducking para que suene de esta forma. Puedes apreciar que incluso hasta desactivando este plugin al inicio de la cadena del proceso, pues este sigue sonando mucho mejor, sigue sonando penetrante en la mezcla, en la producción y suena de mejor forma. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en contexto junto con lo que son las percusiones. En las percusiones nada más tengo puros hi-hats y alguno que otro shaker para que puedas notarlo. Pero a pesar de que sean elementos que no tienen frecuencias bajas o más contenido frecuencial, podemos conseguir un sonido bastante bonito y claro. Por ejemplo, así suenan los hi-hats sin ningún proceso. Ahora vamos a aplicarle max volume y aquí vamos a ver qué tal suena. Vamos a darle ese dinamismo en el high level que nosotros queremos en los hi-hats para que sean, reitero, más penetrantes en la mezcla. Se puede notar o apreciar mucho en el clap. Da esa sensación como de sustain, incluso cuando suena el clap, se queda como pegado, sostenido. Entonces eso está bueno. Nos vamos a ir a la sección baja a ver qué podemos encontrar ahí. Obviamente se nota mucho en el clap, pero también se nota en los rides que están pegando cada 4 tiempos, se nota bastante. También tenemos una perilla o fader que dice level, que es como una especie de limitación que nos dice, hey, a partir de aquí o este rango ya no vamos a pasar. Por ejemplo, si yo lo dejo en menos 12, menos 18, a partir de ahí ya no va a pasar, vamos a apreciar. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, si a estos hi-hats le agregamos
otro proceso, como por ejemplo un API 550B, que es un ecualizador bastante bueno, que si quieres que haga un video específico y detallado de este ecualizador, solamente comenta aquí abajo ecualizador y hacemos un video detallado utilizándolo en una mezcla para que tú puedas aprender de ello. Por ejemplo, ya aquí ya he ecualizado los hi-hats. También si le agrego reverb y delay con este plugin que está bastante bueno, que es el Ecosphere de Silly Eye, está muy bueno. Y ahora ya solamente queda escuchar el track completo con este efecto de Volume Max para que veas la diferencia. Puedes apreciar todo lo que rellena este plugin con muy pocos pasos, muy poco procedimiento y en muy poco tiempo. Entonces es un plugin que está hasta cierto punto infravalorado por su interfaz, que se ve un poco vieja y que ya mucha gente no lo quiere utilizar. Pero creo que es una alternativa mucho mejor que OTT, porque OTT es como muy, pero demasiado exagerado. Siento que este plugin lo hace como de una forma muy sutil, lo hace de una forma muy bonita y agradable. Entonces, sin más que decir, comenta aquí abajo qué otro plugin se te viene a la mente para que puedan utilizar otros productores y se puedan nutrir de esta comunidad. Recuerda que los comentarios es para que más personas puedan llegar a aprender, leer y nutrirse, ya que esto genera esta comunidad y este vínculo. Y también debo de decirte que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online, si te interesa aprender a producir, a tener tu propio diseño sonoro, etcétera, etcétera. También puedes contactarme mediante Instagram o mi correo que dejo aquí abajo en descripción para que puedas contactarme. Yo te paso toda la información. Esto me ayuda bastante para dejar este contenido gratuito para ustedes aquí en el canal de YouTube. Te lo agradecería bastante si puedes adquirir algunas clases o sesiones particulares. Ahora sí, ya te dejo, no te quito más tu tiempo. Recuerda estudiar, practicar, mejorar, que esto es constancia. Nos vemos en otro video.